Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una excelente semana y pues bienvenidos a este contenido del canal, este contenido especial un poquito atípico, porque creo que es la primera vez que voy a hacer un video relacionando o hablando de literatura y pues vinculándola con alguna otra obra de expresión artística, que en este caso van a ser con episodios de una serie que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues esto me emociona, me entusiasma mucho, primeramente porque voy a poder hablar el día de hoy de esta literatura que ustedes saben que tanto nos gusta aquí en la Biblia, literatura de terror, fantástica, asiática, y bueno, pues de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero al mismo tiempo voy a poder relacionarlo con un contenido no propiamente literario, un contenido visual de gran calidad y que en lo personal me gusta mucho y que espero que a ustedes también les guste y puedan ver esta relación tan cercana que hay entre estos productos audiovisuales y quizás tomando como inspiración o vinculando de alguna manera pues estas obras literarias. Entonces por eso estoy muy emocionado, además de que les había dicho que quiero en este nuevo canal traer contenido diferente, contenido fresco, por supuesto siempre relacionado con obras literarias, que ese es el quid de esta labor que estamos tratando de hacer en la Biblia, pero pues abriéndolo de una manera más transversal, mucho más amplia a otras obras o expresiones de la cultura del arte, ¿vale? Entonces, bueno, vamos el día de hoy a hablar de literatura y de mis 5 capítulos favoritos y que tienen relación con la literatura de esta serie o de esta antología visual llamada Amor, Muerte y Robots. Y para eso les he preparado una brevísima introducción, antes que nada, pues para que sepan de qué trata esta obra de Amor, Muerte y Robots. Entonces la vamos a ver, no dura demasiado, y regresamos ahora sí a hablar largo y tendido acerca de estas obras favoritas. Vamos a verlo. Love, Death and Robots es una serie de antología animada creada por Tim Miller y producida por David Fincher para Netflix. Cada episodio cuenta una historia independiente con una duración corta de entre 6 y 20 minutos y una variedad de estilos de animación que van desde el hiperrealismo por computadora hasta la animación 2D tradicional. Las tramas abarcan distintos géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el horror y la comedia negra, y giran en torno a temas como la inteligencia artificial, los futuros distópicos, la guerra, la sexualidad, civilizaciones alienígenas, monstruos y, como sugiere el título, el amor, la muerte y los robots. A través de su enfoque experimental y visualmente impactante, la serie explora preguntas existenciales, dilemas éticos y la condición humana en contextos extraordinarios. Su estilo provocador y su tono adulto la hacen única dentro del panorama de la animación contemporánea. Bueno, y ahora sí, ya hecha esta introducción, vamos a comenzar a hablar de estas obras favoritas y su vinculación con la literatura. Y para esto, y para no detenerme demasiado en detalles técnicos, van a estar aquí viendo algunas imágenes de los capítulos que voy a ir enumerando, el número que tienen en este, pues no me gustaría decirles top, pero sí que lo he ordenado, digamos, de la obra que me gusta mucho, pero quizás dentro de este listado la menos impactante para mí. Y vamos a cerrar, como todo buen top, aquí sí es como un top, con la obra para mí más fundamental, que más me ha tocado, me ha llenado, y por supuesto les voy a dar los argumentos correspondientes. Y para evitar caer en detalles y estar perdiendo tiempo y también que mi memoria no da para tanto, les voy a dejar por aquí el nombre original del capítulo, porque obviamente pues yo les voy a hablar del capítulo en español, que es la versión que yo he visto. Les voy a indicar el número de temporada y el número de capítulo que es, toda esa información la van a ver por aquí. Y también la duración, porque es importante mencionar que en este conjunto de episodios hay una gran diferencia de tiempos, ¿no? De duraciones. Hay capítulos muy breves de 5 minutos y hay capítulos largos que son de poco más de 20 minutos. Entonces, para que ustedes tengan toda esa información por si quieren animarse a ver estos episodios en caso de que no los hayan visto, van a ver toda esta información cada que yo hable de algún relato, ¿vale? Bueno, de algún capítulo y sus respectivas obras. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia y el quinto lugar es un capítulo que se llama Buena Cacería. Buena Cacería, que por aquí están viendo algunas imágenes. ¿De qué trata en términos generales Buena Cacería? Bueno, vamos a ver a dos personajes fundamentales, los dos protagonistas. A Liang. Liang es un antiguo, es el hijo de un antiguo cazador de demonios. Esta historia tiene que ver en la China, pues es una China ficticia,
porque tiene elementos muy antiguos, elementos ancestrales, pero en un corto periodo de tiempo nos vamos a ir hacia un futuro casi distópico. Bueno, pues es Liang, el hijo o el descendiente de esta estirpe de cazadores de demonios que se encargan pues de perseguir a espíritus, a espectros y a criaturas sobrenaturales. Y por el otro lado está Yan. Yan, que es la heredera de un linaje de criaturas fantásticas sobrenaturales que tienen forma de zorro, pero que pueden adquirir diferentes formas corpóreas, entre ellas los seres humanos, y bueno, a través de esto llevar a cabo ciertas actividades a veces no tan lícitas. Esta historia nos va a llevar y vamos a irlos acompañando en el transcurso de su relación, de su conocimiento y cómo va evolucionando también el entorno que está alrededor de ellos. Vamos a ver que a pesar de que este futuro distópico muy cyberpunk y este pasado tan ancestral, tan tradicional, se contraponen realmente y son antítesis el uno del otro, siguen perviviendo ciertas actitudes humanas bastante deleznables, como la crueldad, como la violencia, como el sadismo. Entonces, esta historia, además de que visualmente es muy potente, tiene una animación 2D, pero de esta moderna, yo no soy experto en esos elementos audiovisuales, pero es maravillosa, visualmente es fantástica. De hecho, todo Amor, Muerte y Robots es fantástico visualmente, pero más allá de eso, esta historia es imposible dejar de pensar en unas figuras del folclore tradicional japonés llamado los kitsune. Los kitsune, que originalmente provienen de China, pero que tuvieron mayor celebridad en Japón y que también los encontramos en la mitología y en el folclore coreano, son una especie de zorros mágicos. Esa es la manera más fácil de caracterizarlos. Son zorros, pero que tienen habilidades mágicas, es decir, son seres sobrenaturales. Y supuestamente en el folclore de estos pueblos asiáticos los puede encontrar uno en cualquier entorno. Aunque originalmente habitaban en el bosque, posteriormente se trasladaron ya con la diversificación y la expansión de la civilización humana a las ciudades, a pequeños pueblos, inclusive a grandes metrópolis de, obviamente, periodos antiguos como el periodo Edo en Japón, los podíamos encontrar ahí. Y estas figuras, estos kitsunes, pueden ser desde criaturas muy malvadas, muy cruentas y malévolas, que voluntaria y deliberadamente tratan de poner en aprietos a los seres humanos. Pueden ser simplemente estafadores. Estos seres toman la forma de seres humanos para hacer trampas en el juego, para obtener algún beneficio, pero que no necesariamente son malvadas. E inclusive en otros cuentos los vamos a encontrar como amigos muy leales, como buenos camaradas, como amantes, esposas y esposos. Estas figuras es realmente imposible hablar de un solo relato porque, como les comento, realmente están presentes en muchos aspectos de la literatura y del folclore de estos pueblos asiáticos. Sin embargo, podemos encontrarlos en varios ejemplares como este, cuentos de hadas japoneses de Grace Jane, que aquí sí hay un cuento específico de una kitsune muy famosa que se llama Tamamo la Dama Zorro. Tamamo la Dama Zorro, yo creo que es de los cuentos de kitsunes, de estos zorros sobrenaturales más célebres que hay en Japón. Podemos encontrarlo aquí, pero en general en cualquier ejemplar que nos hable de mitos o de leyendas del pueblo japonés, que insisto, ahí es donde está más presente esta figura, aunque pues es compartida con otros pueblos de la región asiática, pues también mitos y leyendas del Japón. Estos dos ejemplares son de la editorial Satori, preciosísimos, son parte de una trilogía de mitos y de leyendas japonesas. Y por supuesto, cómo no, hablando de que también los pueden encontrar en China y en Corea, esta trilogía, bueno, es una tetralogía, pero aquí son 3 ejemplares: Fábulas y leyendas de China, Fábulas y leyendas de Corea y Fábulas y leyendas de Japón. Estos 3 ejemplares son de la editorial Quaterni. Si ustedes cogen cualquiera de estos 3 ejemplares, seguro van a encontrar no solamente uno, sino varios relatos que tienen que ver con estos kitsune, con estos zorros sobrenaturales. Entonces, cuando yo vi este corto de Buena Cacería, a mí me encantó la manera en la que es actualizada una leyenda muy tradicional, un ser que es propio del antiguo folclore asiático, y cómo lo trasladan a estas locaciones futuristas y echan mano de elementos, que esto me encantó, el parangón, el símil que hacen entre si en la antigüedad existe la magia, existe lo sobrenatural, existen los sortilegios, y en la modernidad, ya con esta revolución industrial, esta racionalidad,
este solipsismo, ¿no? Ya tan centrado en el individuo que desecha la superstición, desecha lo mágico, desecha lo mitológico, ¿qué podría ocupar el lugar para un ser que se basa en su poder sobrenatural y mágico? ¿Qué cosa podría solventar y sustituir esas capacidades? En una sociedad futurista, ¿qué podría hacerlo? Y me ha encantado el resultado, la manera en la que se actualiza esta antigua leyenda asiática. Y vamos a ver, finalmente con esto quiero concluir esta primera recomendación, que la más antigua tradición y el folclore mágico puede ser tan fantasiosa, tan fantástica y tan sorprendente como el más futurista de los escenarios tecnológicos que imaginemos. Buena cacería, un corto maravilloso y un corto que para los amantes de la literatura asiática, del folclore, de la mitología, de los pueblos en general, seguramente les va a gustar. Entonces, bueno, esa es la primera recomendación o mi quinto relato más favorito, siempre hablo de relatos, mi quinta corto, ¿no? Más favorito. Y ahora vamos con el cuarto. El cuarto se llama En la hierba alta. En la hierba alta, y bueno, seguramente están ya viendo por aquí estas imágenes, y el que esté viendo la imagen, que sea algún aficionado a la literatura de terror, ya puede identificar un poquito que ese sí es un homenaje muy abiertamente al gran Howard Phillips Lovecraft, el solitario de Providence, y no van a quedar decepcionados. En la hierba alta, ¿de qué nos hablan? Ya saben que todo esto lo estoy haciendo sin spoilers. Bueno, pues este hombre que va en una máquina de vapor, en un tren, en una locomotora, y va atravesando justamente un terreno donde abundan como su nombre lo dice, las hierbas altas, los campos, muy misterioso, en la noche, completamente despoblado. Por un motivo que no les voy a revelar, esta locomotora se tiene que detener y el maquinista pues permite que los pasajeros salgan a fumar, salgan a estirar las piernas, pero les advierte que no deben de alejarse, no deben de perder de vista a la locomotora, porque ahí en la hierba alta puede que encuentren una cosa que no quieren y no deben de conocer. Pero, pues como podrán quizás imaginar o suponer, este pasajero, este homenaje a Howard Phillips Lovecraft, pues ya sea por aventura, ya sea por curiosidad o simplemente por desconocimiento, ignora estas advertencias y empieza a internarse, y ese va a ser el principio de su suplicio. Ojo, muy importante, En la hierba alta, Tall Grass, que me parece que es el título original, no deben de confundirlo con En la hierba alta, que también por aquí les voy a dejar la foto. En la hierba alta es una película que curiosamente también está en Netflix, pero que está basada en un libro del 2012, que es una coautoría entre Stephen King y su hijo Joe Hill. Yo he visto esa película también, por cierto, es buena película. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la película con este cortometraje, salvo quizás, bueno, pues que el entorno donde se desarrolla tiene efectivamente estos tallos largos de vegetación. Fuera de eso, ni en personajes, ni temática, ni absolutamente nada tiene que ver pues este cortometraje de la hierba alta con la película de En la hierba alta. Lo comento por si tuvieran la duda, no tiene nada que ver. Y bueno, ¿esto a qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda a la hierba alta? Hay un personaje, hay una criatura Lovecraftiana que van a identificar. Esto sí los digo y no es spoiler, porque créanme que también están haciendo el esfuerzo estos guionistas de que no sea algo, un calco de donde están tomando la inspiración, que seguramente es de algún relato de Lovecraft. Y aquí está la narrativa completa de Lovecraft, el volumen 1, porque seguramente este relato está tomando inspiración porque está presentando una criatura que son los gules. Los gules originalmente son espíritus o son demonios provenientes de la mitología y del folclore árabe. En su forma originaria, que los podemos encontrar en la narración de las Mil y Una Noches, son una especie de muertos vivientes, porque no se establece un origen muy preciso, obviamente como puede esperarse del folclore, pero bueno, son muertos vivientes, generalmente son necrófagos, es decir, se alimentan de carne de muertos, sobre todo antropófagos, de muertos humanos, y también son una especie de genios, son una especie de seres mágicos. Lovecraft, cuando escribe algunos de sus relatos, toma inspiración de esto, porque a Lovecraft le gustaba, por cierto, mucho el libro de las Mil y Una Noches,
toma inspiración de estas criaturas, pero bueno, él ya las convierte en seres ya con propiedades ya más modernas, mucho más del gótico, ya seres que viven en la oscuridad, en las catacumbas, que tienen ciertas características caninas, colmillos, garras, que tienen cierta fuerza y bueno, que no se limitan solamente a comer carne de muertos, sino llevar a cabo otras acciones mucho más deplorables. Algunos relatos de Lovecraft donde podemos encontrar a estas criaturas son por supuesto el modelo de Pigman. El modelo de Pigman es digamos que el corolario de pues todo este desarrollo nuevo de los gules en la mitología Lovecraftiana, también en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, ahí van a ser acto de presencia los gules, y en Estirpe de la Cripta, uno de los mejores relatos de Lovecraft de su periodo de transición, yo le llamo periodo de transición, estos que les he mencionado, el modelo de Pigman, Estirpe de la Cripta, son modelo, yo le llamo relatos de transición porque están entre los relatos del ciclo onírico, como lo es la búsqueda desconocida, la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, y ya los relatos del ciclo de los mitos, como lo son pues la llamada de Tulu y todos los relatos donde sale todo el panteón Lovecraftiano que conocemos. Esos relatos los pueden encontrar en el volumen 1 de la narrativa completa de Lovecraft, pero también los pueden encontrar en muchas otras antologías. Con el nombre que les he mencionado, modelo de Pigman, el estirpe de la cripta y la búsqueda onírica de la desconocida o de la ignota Kadat. Este relato me ha gustado, este video, este cortometraje de La Hierba Alta me ha gustado mucho por la tensión y el suspenso que maneja. Bueno, yo creo que cualquier obra que tenga un escenario como este, donde el protagonista se encuentra cegado, que en este caso es por los crecimientos de las raíces, de los tallos, bueno, ya desde ahí provoca una cierta tensión. Aquí los guionistas, el director, manejan una tensión excelente, un maravilloso suspenso, y cuando por fin logramos ver esa amenaza que está persiguiendo al protagonista, pues nos vamos a llevar una gran sorpresa. Incluso yo, que era amante de Lovecraft, o que soy amante de Lovecraft, y que de alguna manera yo me esperaba encontrar algo, me esperaba, estaba ideando qué tipo de figura era la que iba a ver, pues me sorprendió, me gustó mucho, lo adaptaron muy bien y lo hacen de una manera muy original. Entonces, este es un cortometraje magnífico, va a ser las delicias de los amantes de Lovecraft, pero también me atrevo a decir que de los amantes del terror y del suspenso en general, porque no sé, digo, salvo esto que les he comentado, el homenaje de que el personaje se parece a Lovecraft, de estas criaturas de los gules, realmente es que no se necesita un contexto para poder disfrutar de esta vertiginosa historia. Entonces, La Hierba Alta es la cuarta recomendación y mi cuarto cortometraje favorito. Pasemos ahora al tercer lugar y seguimos con Lovecraft. Seguimos con Lovecraft y en esta ocasión el título, que está muy largo y a ver si no me equivoco, porque ya saben que no estoy leyendo aquí de nada, sino todo es en mi memoria, se llama En las cámaras abovedadas sepultadas. Y creo que sí es ese, En las cámaras abovedadas sepultadas. Vaya nombre rimbombante que hace bastante honor a lo que vamos a ver en este relato por la prosa que es de Lovecraft. Aquí seguimos con Lovecraft, pero ahora damos el paso hacia uno de los ciclos, o hacia el ciclo favorito mío, y yo sé que de muchos, que es el ciclo de los mitos de Tulu. Los mitos de Tulu van a verse reflejados en sus más excelentes y deliciosos elementos en ese cortometraje, en ese capítulo. Bueno, y aquí yo tengo El que susurra en la oscuridad y otros relatos del ciclo blasfemo de Tulu en Club Diógenes, porque muchos de los relatos que vienen aquí se van a ver reflejados ahí. Es una historia asombrosa, es una historia emocionante, vertiginosa, álgida. ¿De qué nos habla? Bueno, un escuadrón de fuerzas especiales un tanto futuristas que van persiguiendo a unos rebeldes. Estos rebeldes, que llevan por cierto un rehén, se van a refugiar en una especie de caverna que resulta ser unas ruinas de unas antiguísimas edificaciones muy misteriosas. Desde el momento en el que entra el comando, bueno, entran los rebeldes y el comando persiguiéndolos, van a darse cuenta que ahí hay algo más que piedras abandonadas. Y va a empezar a desatarse una acción, les digo, tan emocionante, tan álgida, que de verdad bueno, yo en mi caso nada más esperaba ver qué era lo que iba a continuar. Me recordó mucho este corto, este producto audiovisual, que dicho sea de paso, es de los más largos que tiene toda la serie de Amor, Muerte y Robots, porque dura poco más de 20 minutos, si no mal recuerdo. Me recordó mucho a relatos del cuño del Fuego de Azurbanipal de Robert E. Howard. El Fuego de Azurbanipal de Robert E. Howard, que ese sí no viene aquí, ese viene en la antología, se las voy a poner por acá,
que también la tenemos aquí, pero para que no pierda tiempo, de Los gusanos de la tierra y otros relatos sobrenaturales. Es una perfectísima fusión entre relato de acción, entre western y entre horror cósmico, mitos de Tulu. Ese relato es tan emocionante, tan increíble. Creo que se los recomendé cuando hice el top de aquí de los libros que tengo en la Biblia, de los Valdemar. Es impresionante. Y cuando yo estaba viendo ese capítulo, tenía tanta acción, tanta emoción, tanto misterio, tanto horror cósmico, que yo inmediatamente lo vinculé. Y dije, este es como un fuego de... Este capítulo en las cámaras abovedadas sepultadas es como el fuego de Azurbanipal, pero con anabólicos. Es increíble. Y me gustó muchísimo cómo los guionistas supieron tomar ciertos elementos de la mitología Lovecraftiana, de los mitos de Tulu, y adaptarlos dándoles un toque muy original, porque obviamente no echan mano ni de nombres, ni de formas pues explícitas de las criaturas de Lovecraft. No lo hacen así. Sin embargo, respetan tanto el espíritu, respetan tanto el tenor y el núcleo de lo que son los mitos de Tulu, que inmediatamente uno los ve casi como emparentados, no como calcas, sino como seres del universo expandido. Y el final, que el final está brutal de esa historia, respeta y es perfectamente consecuente con todo lo que Lovecraft sugiere, porque ya saben que en la literatura Lovecraftiana hay muchas cosas veladas, sugeridas, que se infieren, que se deducen, porque claro, Lovecraft no dejó un canon establecido, riguroso, estipulado, sino que gran parte de su encanto es que permite que el lector imagine, el lector deduzca, el lector extrapole, y esa es parte del encanto de todo lo que tiene que ver con lo Lovecraftiano. Bueno, pues aquí los guionistas de este capítulo hacen una cosa maravillosa, porque toman ese corpus Lovecraftiano, extraen ciertos elementos que lo hacen inconfundible, pero le dan un toque completamente original, respetando las reglas del universo Lovecraftiano. Entonces, este capítulo es súper emocionante, es muy divertido, es muy entretenido también. Y pues aquí sí yo creo que les va a encantar, particularmente a las personas que son fans del horror cósmico, de los mitos de Tulu. Pero pues a cualquier persona que no tenga conocimiento de esto, también se le puede hacer muy interesante, de repente muy extravagante. Y las criaturas y entidades que presenta este capítulo, pues seguramente también nos van a inquietar mucho. Entonces, en las cavernas abovedadas sepultadas, ese es el tercer relato, el tercer capítulo favorito que tengo. Y ahora vamos a pasar al segundo lugar. El segundo lugar a mí me fascina. Digo, de todo esto, espero que vean voy cambiando de emoción. Me voy emocionando más y más. Y es que es verdad, porque yo disfruto muchísimo esto y más cuando puedo vincularlo con la literatura, porque estos relatos me emocionan muchísimo. El segundo se llama El mal viaje o Mal viaje. Mal viaje es una historia que está directamente relacionada e inspirada en los horrores marítimos de William Hope Hodgson. Y ya saben a mí, porque no me he cansado de repetirlo, creo que en los últimos videos lo he estado diciendo, cómo adoro el terror marítimo. Cómo me emocionan esos horrores de alta mar, de las profundidades del océano, de estas embarcaciones que quedan varadas o quedan a la deriva, el ciclo del mar de los sargazos de Hodgson. Bueno, a mí me encanta Los botes de Glengarry, que es otra novela de él. Todo lo que tiene que ver con el mar, y creo que por eso esa fascinación que le tengo a Lovecraft, porque muchos de sus relatos tienen que ver con el mar, ¿no? La sombra sobre Innsmouth, La llamada de Tulu. Hay muchos de sus relatos que tienen que ver directamente con el océano, claro, porque en el fondo del Océano Pacífico, en la antigua ciudad de Rayleigh, Tulu dormido sueña, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar en Mal Viaje, que rápido igualmente les comento el tenor, vamos a ser tripulantes, vamos a acompañar a este capitán y a su tripulación que van en un barco hacia una ciudad llevando un cargamento, cuando de repente empiezan a ver algunas cosas misteriosas en la parte debajo del barco, digamos como en el sótano del barco, no recuerdo el nombre que tiene ese lugar, pero en la parte baja. Y cuando van a investigar se dan cuenta de que hay una cosa, un horror que al mismo tiempo es completamente natural, completamente propio de la naturaleza, pero que al mismo tiempo quebranta todas las leyes de esta. Eso es una cosa increíble y que me encanta que lo tomen de Hodgson, porque Hodgson en relatos como Desde el mar sin mareas,
como un horror tropical, como La cosa en las algas, por darles algunos ejemplos muy conocidos y muy generales, plantea eso. Plantea que en este mundo, y particularmente en el océano, hay criaturas, hay entidades, hay seres horripilantes, asombrosos, que prácticamente puede inducir a la locura a un hombre. Y bueno, pues aquí vemos también esta influencia que toma Lovecraft de Hodgson, pero que al fin y al cabo son completamente productos de la naturaleza. Es decir, la naturaleza también puede producir cosas que a los seres humanos les parezcan aberrantes, les parezcan irrisorias, les parezcan sobrenaturales, pero que no lo son, sino que obedecen perfectamente a un estatuto, a unos lineamientos y a unas reglas biológicas que son perfectamente plausibles, pero para estas criaturas. Lo que pasa es que el ser humano vive tan aislado en su pequeña civilización, en la seguridad de sus ciudades, de sus lugares conocidos, al punto de que ignora todo lo que oculta este mundo. A mí me fascina los relatos y toda la narrativa marítima de William Hodgson porque abre espacio a este misterio. Y es un misterio, desde mi punto de vista, quizás más estremecedor, más aterrador, más inquietante que el del mismo horror cósmico de Lovecraft, aunque el horror cósmico de Lovecraft es ya bastante inquietante de por sí. ¿Pero por qué? Porque no necesita apelar a criaturas extradimensionales, no necesita hablarnos de lo que viene o existe en una constelación lejana a miles de años luz, sino lo que hay en la Tierra, lo que está a la mano, lo que está cercano, como en este caso son los mares, y es que Hodgson era marinero, pero que desconocemos, que vivimos en una plácida isla de la ignorancia, como dijera Kant en la Crítica de la Razón Pura. Y en esta plácida isla de la ignorancia, de nuestra ignorancia humana, ignoramos, no somos conscientes de todos esos horrores que habitan en las profundidades. Y este corto del mal viaje es increíble. Ahora, les voy a comentar algo. Esto no quiere decir que este capítulo o este cortometraje sea simplemente una reproducción o una buena adaptación de los relatos de William Hodgson, que ya eso sería suficiente para tener mi aprobación completa. Porque en este capítulo particularmente introducen un elemento un poco más desconcertante, sobrenatural, que Hodgson nunca ocupó en sus relatos, con respecto al peligro, al riesgo, a la amenaza que está en ese fondo del barco, pero también nos permite ver las partes más oscuras y siniestras, ya no de los monstruos de las profundidades, sino de los monstruos humanos. Cómo la codicia, la avaricia y el egoísmo pueden ser igual o más destructivos que las intenciones nocivas que tiene una entidad sobrenatural o una entidad de las profundidades. Esto lo consolida y me parece perfectamente ejecutado como lo hacen, porque llega un punto dentro de este capítulo que uno no sabe quién es el más malo. Cuando yo llegué a ese punto dije, wow, un capítulo, porque entre comillas, de tan poca duración, que empiece de una manera y que llegue un punto en el que no sabes cuál malo es el más malo o de qué lado estar, bueno, me pareció increíble y me encantó. Como dato, yo perfectamente este capítulo de Mal Viaje, yo digo que perfectamente podría ser una película. Y una gran película de terror. O sea, se puede extender perfectamente 1 hora y media, 2 horas y mantener al espectador al filo de su asiento. Entonces, Mal Viaje, que tiene amplia relación con los horrores marítimos de William Hodgson, es el segundo puesto. Y el primer puesto, un relato impresionante, increíble, maravilloso. Yo tanto me he emocionado que no lo había visto mi hermano, se lo enseñé a mi hermano, el capítulo, a mi hijo se lo puse también porque él no lo había visto, aunque a mi hijo le gusta muy Muerte y Robots. Y bueno, siempre que puedo, que haya en algún foro, en alguna red social y alguien pide una recomendación a propósito de algo que sea breve, pero que tenga un significado, una trascendencia amplia, siempre les recomiendo ese capítulo y me refiero a Cima Blue. Cima Blue, que creo que tiene otro nombre en español, no lo recuerdo, pero bueno, el título original es Cima Blue. Como pueden ver, no tengo ya, o no estoy aquí en las manos, no tengo alguna otra obra, porque Cima Blue es una obra audiovisual, es un capítulo, es un argumento profundo, trascendente y desde mi punto de vista inabarcable.
¿De qué nos habla? Vamos a seguir la historia de una reportera que lleva años siguiéndole la pista al más grande artista de la galaxia, tal vez del universo. Estamos situados en un futuro, ¿no? En una sociedad futurista, espacial, galáctica. Esta periodista le ha seguido la pista a este artista, que se ha ganado el favor de la crítica, la admiración del gran público, que todo mundo solo está esperando cuál va a ser su nueva obra. Ha hecho lienzos que desafían la racionalidad, que desafían todo lo conocido, los estatutos del arte antiguo, del arte clásico y también del arte moderno, que ha sacrificado partes de su integridad física con tal de encontrar esa piedra de toque, con tal de encontrar esa inspiración y ese punto último que le permita llevar su arte al más alto nivel. Pero una cosa curiosa dentro de toda su arte, sus pinturas, sus murales galácticos, literalmente, es un pequeño cuadro de color azul, que por eso tiene que ver con Cima Blue. Un pequeño cuadro de color azul, nada impresionante, que empieza a aparecer en sus obras, que está presente en todas sus obras y que va creciendo, va abarcando la obra hasta que la obra es como tal, simplemente un mural de color azul. La razón de eso, y que también está estrechamente vinculado con la búsqueda del sentido, de la existencia, de su propio propósito de este artista, es lo que vamos a encontrar y vamos a ver en este capítulo. Aunque directamente no está vinculada con una obra, yo diría que está vinculada no con una obra en particular, sino con todas las obras. Todas las obras que ha escrito la humanidad que tengan que ver con eso, con el sentido de la vida, con el propósito, con la subjetividad, con la búsqueda del absoluto, que prácticamente en la historia de la literatura occidental y oriental es toda la historia de la literatura. Podemos rastrearla desde el descubrimiento de la subjetividad a través del racionalismo cartesiano, lo podemos ver en el idealismo trascendental de Immanuel Kant, lo podemos encontrar en la búsqueda del saber absoluto de Hegel y también en el Dasein o en el Ser ahí de Heidegger. Podemos descubrirlo en este mundo configurado por el lenguaje y por las palabras del cual nos habla Ludwig Wittgenstein y también en los más modernos postulados de la filosofía postmoderna que hablan acerca del tema de la libertad, del destino y del sentido de la vida. Todo esto, todas estas discusiones que yo se los puedo decir desde mi experiencia, que me ha encantado leerlo ya hace años, a estos autores que les he mencionado, no lo estoy diciendo solamente en balde, ¿vale? Realmente se los he mencionado porque son autores que en su momento yo confronté mis ideas con las de ellos, con Descartes y su racionalismo, su descubrimiento del sujeto, con Kant y su búsqueda de un principio de razón que fuera suficiente para cimentar el conocimiento humano, para saber cuáles son nuestros límites, para poder explorar esa tan anhelada y tan denuestada metafísica, con Hegel en su fenomenología del espíritu, siempre en la búsqueda del espíritu absoluto, el espíritu absoluto que realiza y que culmina la historia de toda la humanidad. En Heidegger, tan criticado a veces por su aridez y su complejidad conceptual, pero que en el fondo uno sí nota esa genuina búsqueda de lo que el ser humano es y lo que el ser humano debe de ser. Ese escurridizo Dasein que no se deja atrapar por nada, que evade el lenguaje y que estos mismos neologismos no son lo suficiente para expresar lo que es el ser ahí. A Wittgenstein, que a pesar de que trata de formalizar con palabras todo y bajar de las nubes a los otros filósofos, no deja de tener una producción o una concepción del ser humano y de la humanidad que se le escapa de las manos, porque las palabras son infinitas, el lenguaje es mutable y siempre está en continua creación. Y si algo está en continua creación, es imposible poderlo abarcar todo de una sola vez. Y pues ya estos modernos filósofos posmodernos, que en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con ellos o no comulgo con sus ideas, pero que ciertamente son constantes con ciertos tópicos de los cuales tratan y hablan, como los que les he mencionado, la libertad, el sentido de la vida y también la conciencia, que incluso eso ya toca un tema neurobiológico, lo que es nuestra conciencia en un nivel cerebral, en un nivel neuronal. No es exageración. Todos estos tópicos que les he hablado de manera amplia, de manera general
y rápida, y que deliberadamente he sido demasiado superficial con ellos, los puede uno encontrar de manera condensada en esta historia de Cima Blue. Y es increíble porque es un cortometraje, me parece que de 6 o 7 minutos, pero cada parte que iba pasando, cada explicación, porque aquí lo importante, aunque la animación es bonita, es el soliloquio, es la justificación, es la descripción de la vida de este artista. Cómo ha explorado todo el universo, los confines del cosmos, ha manipulado su genética, su físico, lo ha buscado todo para encontrar la gran pregunta, el significado de la vida y más específicamente el sentido de su propia vida. Y lo que pasa al final, que yo nunca me lo hubiera esperado, jamás me lo hubiera esperado, me dejó impresionado. Me encantó, me encantó. Y cada cierto tiempo, y esto solo me pasa con relatos, ojo, que lo he comentado, de repente hay relatos a los que yo tengo que regresar periódicamente para releerlos, para volver a leer una frase, una cita. Eso sí me pasa frecuentemente con algunos relatos. Cima Blue es, creo que la única serie, capítulo, película donde yo tengo que hacer eso. Claro, hay muchas películas que me gustan y que vuelvo a ver por entretenimiento. Me gustan mucho las películas de dinosaurios, de monstruos, y las he visto muchas veces, porque me entretienen y me divierten. Pero una película o un producto audiovisual que yo vea simplemente porque quiero volver a sentir la experiencia que me transmiten sus palabras, porque quiero volver a escuchar un diálogo, creo que no hay uno más que este, Cima Blue. Y por eso, el primer lugar, mi capítulo favorito de Amor, Muerte y Robots, y que espero que ustedes también lo vean y lo disfruten, pues es este. Y pues, amigas y amigos lectores, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado este contenido. Y bueno, pues si tienen algún comentario, alguna duda, sugerencia, pues déjenlo aquí. A mí es un gusto leerlos y nos estamos viendo en la próxima reseña.